¿Qué tal están? Bienvenidos a Córdoba TV. Nosotros comenzamos nuestro espacio, ya saben que vamos a estar aquí en directo hasta la 1 del mediodía, pero como nos parece poco tiempo para estar con ustedes, a partir de las 2 continuaremos nuestro directo, eso sí, fuera del plató, porque nos vamos a trasladar hasta la Diputación Provincial de Córdoba. Allí ya saben que hoy se inaugura de manera oficial la cata del vino Montilla Moriles y nosotros, como saben, que estamos en todos los eventos que se llevan a cabo en la ciudad y además en directo, allí estaremos a partir de las 2. Pero antes les tengo que pedir, como cada día, que nos acompañen aquí en nuestro ratito de plató, porque primero vamos a tener nuestro ratito también, valga la redundancia, de charla y de tertulia, y después daremos paso a los reportajes que hoy tenemos preparados y que además tienen la firma de nuestra compañera Ana Espino. Por lo tanto, yo creo que les van a gustar bastante todo lo que nosotros les vamos a ofrecer. Y abrimos nuestra línea de teléfono porque gracias a Pizzón Pizza hoy vamos a sortear de nuevo una pizza 5. 957 94 01 11. Ese es el número que tienen que marcar para participar con nosotros. Y si quieren comentarnos cualquier tema de actualidad que nosotros vamos a tratar también hoy aquí, no duden en marcar nuestro número de teléfono 957 94 01 11. Y dicho esto, yo tengo que presentar a quien no falla los miércoles, que aquí estamos los dos esperando a ver si llega el tercero en discordia, pero quien sí que está aquí y sin discordia alguna es Luis Carreto. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Luis, que tu compañero Salvador nos tiene en ascuas, ¿eh? Bueno, como se dedica a la política profesionalmente, pues estará profesionalmente dedicado a lo que tiene que dedicarse. Efectivamente, a ver si llega, porque es que esto es una sorpresa los miércoles, Sí, nunca avisa si sí. viene o no, nosotros le dejamos el sitio por si acaso. Y nuestra compañera Mar, a la que desde aquí le mandamos un beso, se encuentra de baja y ese es el motivo por el que hoy no nos va a acompañar. Esperemos que pronto se recupere y que pueda estar aquí de nuevo en las tertulias, porque de momento... Eso es. Luis, Esperemos que se recupere más pronto, que es muy buena tertuliana. efectivamente, de momento, como digo, todo el protagonismo para ti. Bueno, y la responsabilidad también. También, esa parte también. Si te Muy parece, bien. Luis, comenzamos hablando pues de unos números que avalan que Córdoba vuelve a ser uno de los destinos turísticos preferidos por las personas que quieren pues, pasar un rato agradable, visitar nuestra ciudad y conocer nuestra cultura, porque más de un 7% es lo que ha aumentado en consideración con el año pasado el número de personas que han pernoctado en Córdoba en lo que llevamos de año, es decir, hasta marzo, en los 3 primeros meses del año. ¿Qué te parece esta noticia? Muy buena, porque las pernoctaciones en la ciudad de Córdoba siguen siendo el caballo de batalla Totalmente. de todos los gobiernos municipales y de todos los responsables del sector turístico, porque de turismo estamos muy bien, pero de pernoctaciones no tan bien. No tanto. Aunque tiene sus sombras y sus... la cifra es muy buena, pero podría ser muchísimo mejor si todo lo relacionado con las pernoctaciones estuviera claro y manifiesto, o sea, fuera legal. Sí. Y eso podríamos enlazar con otra de las noticias de hoy, que son las viviendas turísticas. Efectivamente, que además hay 2 zonas en concreto de Córdoba que son las que más viviendas turísticas tienen. Sí, en fin, sí, son en realidad 3, los alrededores de la mezquita, la ribera, que lógicamente... que van de la mano. En fin, van de la mano porque son las zonas más céntricas, más alrededor del gran monumento de Córdoba, que está muy bien, que sigue siendo el atractivo número 1, pero que no solo Córdoba es la mezquita, catedral, que hay muchísimas cosas. Y me llama mucho la atención que dentro de toda esta temática turística, Medina Zara sigue siendo la gran desconocida y la gran aislada, a pesar de haber sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, etcétera, etcétera. Y como yo llevo muchos años viviendo y analizando todo este sistema, todo esto viene de muy antiguo, del aislamiento que se le sometió los poderes públicos a Medina Zara por las excavaciones. O sea que aquello en un momento determinado, durante muchísimos años, ha sido coto privado de los arqueólogos, donde los ciudadanos no podíamos ni siquiera aparecer. Bueno, pues de aquella lluvia tenemos estos lodos, ¿no? Pero en fin, se había propuesto que Medina Zara fuera visitada de noche, que hubiera allí espectáculos de todo tipo, de eso no se ha hecho absolutamente nada.
Y es una pena, porque Córdoba no solo es la mezquita catedral, sino que es muchísimo más. Y por lo tanto, está muy bien que tengamos un foco de atracción, pero claro, llegan, ven la mezquita y se van. Y se van. Ahora también se está poniendo en valor pues las iglesias fernandinas, Sí. que no es nuevo, Sí. que también es viejo, pero ahora se le está dando un poquito de más caché porque se ha involucrado también el obispado, vamos, el Sí. obispado no, el Cabildo Catedral se ha involucrado en las iglesias fernandinas. Bueno, pues la iglesia fernandina merece la pena verla, teniendo en cuenta que son de la misma época que Notre Dame. Es un dato importante. Que es un dato importante porque Notre Dame está de una actualidad muy mala, pero todas las iglesias fernandinas se hicieron en el siglo XIII, que es en la época en que se hizo Notre Dame. Sí. Bueno, pues es un dato, como digo, importante, un dato por supuesto a tener en cuenta, y tenemos también esta otra Córdoba que es una gran desconocida incluso para nosotros, Luis, porque muchas veces nos preguntan a nosotros ¿qué se puede ver en Córdoba? Y hay veces que cuesta decir, oye, pues mira, y es cierto que tenemos una ciudad culturalmente fantástica y muy rica. Bueno, el cordobés normalmente es que siempre ha sido así, o sea, ha sido muy tacaño para lo suyo, tacaño en todos los sentidos. Entonces, pues se puede, alguien que viene por la calle pregunta, ¿dónde está tal cosa? Y se ve la cara de estupor que pone el ciudadano de Córdoba, porque no sabe ni que existe por lo que es preguntado o demandado, ¿no? Córdoba es una gran desconocida con sus baños califales, sus sinagogas y muchísimos atractivos que, pues lo más probable es que no lo conozcan. Yo siempre pongo de ejemplo en el desconocimiento, pues algo que siempre está en actualidad, sobre todo en esta actualidad los que pensamos un poquito en qué es lo que está pasando en el país, en Europa, la deriva de la cultura occidental, en fin. Y siempre pregunto yo, preguntarle a cualquier cordobés quién es Averroes. Y posiblemente, y yo lo pregunto, cada vez que puedo, a alguien, no para meterme con él, pero a alguien, y le pregunto quién es Averroes, y la única contestación que tengo más eficiente que es una estatua que está, en el casco histórico, en el casco histórico. Y ya está, sin saber que Averroes fue una de las más brillantes figuras que ha habido en el mundo. Y la traducción de las obras de Aristóteles que hizo Averroes, que descubrió Santo Tomás de Aquino, fue la causa de lo que luego posiblemente se llame, aunque el nombre a muchos le repatea, que es la filosofía cristiana, o sea, como forma de vida, no como religión. Que es la base de la cultura occidental, que es la base de toda la cultura europea y toda la cultura occidental. Aunque en su día nuestros legisladores maravillosos que tenemos desde hace muchos años, europeos estos, desecharon que la Constitución europea figurase la ascendencia de la filosofía cristiana. Y no estamos hablando de religión, sino de forma de ser, de comportamiento, de forma de relacionarse, etc. Y si desconocemos hasta nuestros grandes hombres, pues ¿qué no vamos a conocer del resto, ¿no? O sea, eso es un mal casi muy exclusivo de Córdoba, pero también en otras ciudades suele pasar. O sea, yo creo que también es un mal de este mal llamado senequismo cordobés, pero que también es un poquito autonómico, un poquito andaluz. También, bueno, pues es una idea que yo creo que da también para mucho, ¿eh? Para exponerla da para bastante. Luis, si te parece, continuamos avanzando en la actualidad de hoy. En este caso, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Córdoba es más rural o es más industrial? Nosotros ayer teníamos la opción de preguntar, entre otras cosas, esta cuestión a los cordobeses por medio de una encuesta que hicimos, y a mí me sorprendió bastante, Luis, porque tuvimos casi un 50-50. La mitad de la ciudad opina, de la ciudadanía que nosotros entrevistamos, opina que Córdoba es muy rural y que le queda todavía mucho camino por delante para ser una gran urbe, y sin embargo otras personas decían que no, que es bastante industrial. Lo que pasa que sí es cierto que hay que trabajar mucho en pro de que esa industria no se vaya a otros centros logísticos, y precisamente eso es lo que enlazamos con una de las noticias que tenemos hoy, que dice que la Junta garantiza que impulsará la logística en Córdoba y en Antequera. ¿Qué te parece, Luis? Bueno, que como todas las promesas políticas está por ver. Todas son es época de promesas. Las tenemos que cuestionar porque nunca se han cumplido. Dicen que las promesas políticas son para no cumplirse. Eso dicen. Bien, eso es un dicho popular que por algo será, si es un dicho popular. En fin, lo que sí es cierto es que nunca se ha creído en el centro logístico
Córdoba como centro logístico. Y digo nunca, que no es nuevo. Sí. Creo que lo mencioné aquí en esta tertulia una vez, hablando de cuando se habló de Liguerón como, sí, centro logístico. Bueno, en su día, cuando la Exposición Universal de Sevilla del año 92, sí, la Expo de Sevilla del año 92, que es cuando pasó el AVE, afortunadamente porque en Sevilla se hacía esto y pasaba por Córdoba, sí, pues en aquel momento hubo un enorme debate en esta ciudad, más entre el mundo empresarial sí, que los ciudadanos normales y corrientes, porque se quería entonces haber aprovechado el paso del AVE y el reforzamiento de las comunicaciones que centran a Córdoba como centro geográfico de la red de comunicaciones con el resto de España, haber fijado el Higuerón como centro de mercancía, o sea, centro logístico. Entonces se llamaba centro de mercancía, hoy se llama centro logístico. Pero en resumen era lo mismo. Y aquello no fue posible. Entonces ese centro logístico de Andalucía se llevó a Sevilla, a un sitio que se llama La Minilla, que me gustaría que cualquiera fuera a verlo, porque no hay nada. O sea, que no se hizo en Córdoba, pero no se hizo en ningún sitio. El problema que tenemos con esta promesa de entre Antequera o Córdoba es que no se haga en ningún sitio, como es costumbre que pase aquí. ¿Qué pasa? Pues unos decían que si el gobierno es de un color, que si la Andalucía es de otro, que si tal. Cierto y verdad es que Córdoba siempre va a remolque de lo que un político aventajado puede hacer. Y conste que tenemos una vicepresidenta del gobierno, o sea que podía hacer algo desde el gobierno central. Barrer para casa, ¿no? Pues no barre para casa. Yo creo que desde que hubo un egabrense famoso en un gobierno, no se ha vuelto a hacer nada por Córdoba, o por Córdoba y provincia, ¿no? Pero en fin, yo recuerdo que le oí decir a este señor, hablando de educación, que decía, gracias, era de Cabra, gracias al latín soy egabrense y no lo otro. Que es importante, claro. Qué importante. Que es importante. Bueno, ahora tenemos una egabrense a ver si defiende que la enseñanza del latín en las escuelas, para que en vez de ser egabrense no sea lo otro, ¿no? Es importante, o sea, hay una diferencia importante. En fin, yo creo que la situación de Córdoba como centro logístico es incuestionable. Otra cosa es que políticamente no se quiere hacer, y ya está, ¿no? Y por supuesto es mucho más importante la conexión de Córdoba que Antequera, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, y el Antequera pues fue un invento de los gobiernos autonómicos anteriores. Yo creo que es por no hacerlo en Córdoba, sencillamente, no lo sé por qué, pero parece ser que tenemos el cenizo en eso. Y con respecto al principio que habíamos hablado de la Córdoba rural o la Córdoba industrial, yo desgraciadamente es que industria en Córdoba no hay, ojalá lo hubiera. Y hay una cosa muy clara que también lo manifiesto yo, cuando el convenio colectivo más numeroso es el que se suele llamar del campo, el que más trabajadores acoge. También desgraciadamente es el que menos paga. Y el más minoritario es el industrial. Por lo tanto, el número de personas dedicadas a una cosa o dedicadas a otra está claro en los convenios colectivos. Si uno es enormemente numeroso, que es la mayoritario, pues es la mayor actividad. Si el otro es minoritario, es que es minoritario. El cambio de ser el minoritario a mayoritario y el mayoritario a minoritario es el gran reto que tiene no solo Córdoba, sino toda Andalucía. Industrializarse y despojarse un poco de la dependencia agrícola. La dependencia agrícola debe industrializarse, no dedicarse solo a producir, sino lo que se produzca, que se industrialice y se venda. O sea que tenemos dos asignaturas pendientes, una es la industrialización y otra es la comercialización, porque el sector primario lo tenemos perfectamente abastecido y perfectamente hecho, que es producir. Pero es muy triste que todo lo que se produce salga de Andalucía y se convierta, y el valor añadido se le dé en otras regiones o en otros países. Eso debería de cambiar. Y no hay forma tampoco humana de que los gobiernos, tanto autonómicos, nacionales que lo protejan, como incluso los locales, hagan algo para que esto cambie.
Bueno, pues es otra idea también que queda para mucho, Luis. Hoy los temas son interesantes, ¿eh? Sí, sí. Hoy son interesantes y dan para bastante. Sí. Vamos a tratar otro tema también, que además unimos con el día de ayer, porque ya saben que el 23 de abril está marcado en el calendario como el día de San Jorge, pero también como el día del libro. Y precisamente desde la Biblioteca Municipal de aquí de Córdoba, lo que se quiere es fomentar la lectura de distintas maneras, sobre todo abriendo sus puertas y haciendo que los cordobeses conozcamos todo lo que se lleva a cabo dentro de la biblioteca, que es mucho más que un sitio en el que solamente uno puede ir a leer o también a estudiar, porque son muchos los estudiantes que acuden buscando ese paraíso, ¿no? de cero ruidos, de calma absoluta. Recogimiento, exactamente, y el poder centrarse uno en sus apuntes, sobre y todo la en forma, época de exámenes. el sitio de lectura, etcétera. Efectivamente. Hay mucho más. ¿Conocemos la biblioteca, Luis? No se conocen las bibliotecas, ¿no? España además tiene un buen servicio de bibliotecas, en nuestra ciudad la tiene, e incluso tenemos un monumento al desastre político que se llama la Biblioteca de los Patos. Sí, que ahí la tenemos. Ahí está. Ahí la tenemos. Fue un capricho político en un sitio, a mi juicio, no adecuado, pero ahí está. A las circunstancias hacen que esté como esté, que lleva años, un edificio a medio terminar, que podía ser biblioteca, en este caso, además de dependiente de la nación, efectivamente, y que no es ni autonómico ni local, pero Córdoba tiene muy buenas bibliotecas, no solo bibliotecas públicas en el sentido estricto de organismos públicos, sino otro tipo de biblioteca dependiente, por ejemplo, de la universidad, que también tiene buenas bibliotecas, más utilizadas por los estudiantes o básicamente utilizadas solo por estudiantes y sobre todo en épocas de exámenes. ¿no? Pero en fin, que yo creo que tenemos buenas bibliotecas. Lo que no tenemos es lectores, porque desgraciadamente, las nuevas tecnologías con los tablets y con los teléfonos han hecho que se lea en esos elementos en vez de coger el papel y tocarlo y olerlo, porque huele, El libro huele y huele a libro. A libro. Y huele bien, porque el libro huele bien. Hace unos días leí un artículo, no tenía nada que ver con esto, en que decía que una de las nuevas desgracias que está pasando ahora mismo es no leer sino escuchar. Porque hoy están los audilibros. Efectivamente. Entonces es un señor que se pone unos auriculares y lo que un narrador le está leyendo un libro. Bueno, eso es algo un poquito aberrante, porque el libro no se lee para que se lo lean a uno, sino se escribe para que se lo lea un lector. Claro. Entonces, en fin, las cosas van cambiando excesivamente deprisa. Es muy antiguo, el edilibro no es nuevo, es muy antiguo, pero por lo visto está cogiendo un auge bastante grande. Bueno, pues esperemos que en un momento determinado haya un cambio y volvamos a tener lectores en las bibliotecas, no estudiantes que vayan a estudiar, sino lectores que vayan a leer. Y sobre todo porque las bibliotecas lo que le permite el lujo es de tener acceso a cantidad de títulos que uno no puede tener una biblioteca porque no tiene capacidad económica para tenerlos, ni sitio para almacenarlos. Efectivamente. Pero en fin, esperemos que el amor a la lectura de libros con físico pues se vuelva a introducir, porque tiene su beneficio. Por supuesto. Además, como hemos comentado, son muchas las actividades que se llevan a cabo desde la red de bibliotecas municipales, y eso también hace pues que se fomente la lectura, esos encuentros con el autor, que también son tan importantes, el conocer quién hay detrás, ¿no?, de esas grandes novelas y de esas grandes historias que nos acompañan a los que somos lectores. Las presentaciones de libros se hagan en librería, efectivamente, o en bibliotecas. Eso también es fundamental. Es fundamental, ¿no? Y la lectura para los pequeños, porque claro, esto es un hábito que hay que inculcar también a los peques de la casa. Sí, que además todas las bibliotecas tienen su sección de infantil. Exacto, y les cuentan cuentos. Cuentos, etcétera. O sea que el niño también podía ir acompañado a su padre e iniciarse en el uso de las bibliotecas, pues usando la literatura acorde con la edad que tienen. Y en el mundo de la lectura, que es un mundo que a todos nos ayuda. Así que desde aquí, por supuesto, fomentamos también la lectura. Y nosotros vamos a seguir con la actualidad de hoy, cambiamos de tema y vamos a hablar de los cerca de 4.000 alumnos que están decidiendo cuál va a ser su futuro, y que la UCO, ¿qué es lo que ha hecho? Pues abrir las puertas de la Universidad de Córdoba de par en par para que estos alumnos sepan cuáles son todas esas ofertas que tenemos aquí y con
con las cuales ellos se van a convertir en grandes profesionales de alguna de las ramas que oferta la UCO, que no son pocas. No son pocas, y además cada vez van ampliando un poquito el programa que tienen de títulos, ¿no? Yo creo que eso es importante porque la UCO es una magnífica universidad, enormemente bien valorada a nivel nacional, incluso internacional, y es importante. Pero la vida de la universidad depende de estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad, entonces tiene que captar a los estudiantes. Y eso viene muy bien que haya una apertura de puertas para que los estudiantes conozcan y vean lo que hay, ¿no? Todo eso además contrasta pues con los sistemas educativos, ¿no? El sistema educativo actual, yo soy muy crítico con él porque hoy la universidad sirve fundamentalmente para obtener un título, pero no sirve para aprender. Por ejemplo, yo quiero aprender y no me puedo matricular en una asignatura de cualquiera, sino tengo que ir en un recorrido perfectamente establecido. Yo, que soy de otra época, en un momento determinado dejé de estudiar, me fui a trabajar y en un momento determinado me di cuenta que o me formaba o no tenía futuro. Y entonces pues estudié varias carreras, pero a salto de mata. O sea que yo tenía una profesión, yo me dedicaba al mundo de la construcción, bueno, pues la ingeniería industrial, y fui recogiendo asignaturas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, las que me dio la gana, y me matriculaba de todo sin ningún problema. Era entonces una cosa que se llamaba libre, y yo lo único que iba a examinarme, ¿no? Estudiaba y me examinaba, y tenía la suerte de, si tenía cerca, poder ir a la universidad a consultar dudas con un profesor. Bueno, pues eso hoy día es inviable. Hoy día de una asignatura de segundo no se puede uno matricular si no ha aprobado la de primero. Entonces, creo que también la universidad tiene algo pendiente, que es deshacerse de tanta titulitis, que es necesaria, pero es muchísimo más necesaria la propagación del conocimiento. Entonces, la universidad está hecha para fomentar el conocimiento. Indudablemente, el título es el que da la capacidad, es el que te capacita para desempeñar una profesión de acuerdo con unos conocimientos, pero el conocimiento debía estar anterior al título. Pero en fin, yo creo que es interesante porque los alumnos, todos lo estamos viendo, ¿no? La gente se va. Todos los que salen de nuestras universidades, ¿dónde están? En Córdoba salen todos los años médicos, ingenieros, de todo, ¿y dónde están? Se van fuera de aquí. Bueno, pues una forma también de captarlos y que intenten quedarse en Córdoba es hacerles que estudien en Córdoba, ¿no? Para que en un momento determinado digan, pues yo me voy a quedar en Córdoba, porque necesitamos de esas personas las mejor cualificadas, las necesitamos para el desarrollo de la ciudad. Sin duda. Como tú bien has comentado, Luis, la Universidad de Córdoba está muy bien valorada a nivel nacional e internacional, sobre todo en alguna de sus ramas. Veterinaria y medicina son unas de las punteras. Son de las punteras, y viene mucha gente también a estudiar de fuera aquí, precisamente buscando esa calidad que ofrece de manera pública la Universidad de Córdoba y al final ser buenos profesionales, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo que tiene también la universidad, que quien salga, pues salga formado y sea un auténtico profesional de la rama que elija. Y además se ha puesto de moda la dual, que no tiene nada que ver con la universidad, pero sí tiene que ver con la universidad, donde el estudiante pues aprenda también el mundo del trabajo donde va a desempeñar su labor. Sí, porque muchas veces lo que estudias no tiene nada que ver con lo que te encuentras. Claro, porque navegantes. no tenemos mucha cosa que ofrecer en el campo de la técnica y de la ciencia. Poco que ofrecer. Es así. Esa es la dependencia del campo. Ahí está. Al final llegamos ahí. Al final llegamos ahí. Bueno, pues vamos a hablar también del templo romano. Ya saben que es otro de los aspectos que se quiere potenciar desde Córdoba, que sea un aspecto importante también a la hora de hacer turismo, pero parece ser que no se ponen de acuerdo con la obra. Saben que desde hace unos meses se encuentra en obras, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que todavía no se ha llegado ni siquiera a un 20% de la mejora y de la adaptación del templo romano para que se pueda abrir a los visitantes, y la empresa que actualmente está haciendo esas obras dice que lo quiere dejar, que salga a concurso de nuevo y que se lo quede otra empresa. ¿Qué te parece esta noticia? Porque a nosotros en la redacción, que además lo hemos comentado, nos ha parecido bastante peculiar. Bueno, es una desgracia más, porque ten en cuenta que esa obra se financia mediante un régimen especial que hay, que tiene un plazo.
que cuando no se llegue ese plazo se perderá. Y en Córdoba inversiones de ese tipo se han invertido muchísimas por no cumplir el compromiso que tiene que tener, en primer lugar, la administración pública en cómo hace los concursos, y la otra es obligar a que el que se adjudica un concurso lo termine. Esta obra en concreto, Luis, no sé si te acuerdas que hace unos meses se vio paralizada, acababan de iniciar las obras, no sé si llevaban 10, 15 días. Sí, o sea, es que era lo justo. Al día siguiente. Y pedí un adicional. Es lo típico, yo que soy del mundo de la construcción, es una verdadera vergüenza los contratos, cómo se hacen los contratos públicos. Y además viene muy a cuento porque es una fuente de financiación de los entes públicos para utilizar ese dinero que se llaman excedentes cuando les da la gana. Entonces, un concurso público de una obra o de un servicio, lo primero que prima es lo económico. No prima otro nada más que lo económico, o sea, el más barato se lo lleva. Y luego el resto ya no tiene valoración. Pues tiene que tener tiene que cumplir un perfil, pero no tiene valor. O sea, si yo soy el más barato, me la dan, tenga lo que tenga detrás. ¿Qué pasa? Si la termino, he provocado un excedente porque la obra salía por más dinero, y entonces esa diferencia se queda en el municipio, la guarda en un cajón y luego la voy a utilizar lo que me dé la gana, normalmente en épocas electorales. Para decir que bueno soy, no he hecho nada en 3 años, pero en el último año voy a hacer mucho. Bueno, este municipio ni siquiera en el último año ha hecho nada, pero en fin. Y eso. Pero ¿qué pasa? Que tenía que haber otra valoración. Indudablemente, para hacer la obra del Templo Romano, la clasificación del contratista tiene que tener una clasificación especial. Esperemos que la tenga. Esa clasificación especial es porque tiene que hacer una obra en un monumento histórico-artístico, tiene que tener una clasificación técnica concreta. Especial. Entonces no se entiende mucho que haya una empresa que tiene que tener una clasificación técnica especial para poder hacer una obra a un monumento histórico-artístico, y sin embargo a las primeras de cambio lo deje. El que pide un adicional es lo más corriente del mundo. ¿Por qué? Porque o los proyectos no son buenos, léase Palacio de Congreso en su momento, que el proyecto era un desastre, y ahí pasó lo que pasó, o hay algunas partidas que no están claras porque la propia dinámica de lo que se tiene que hacer el monumento no estén lo suficientemente clara, porque se encuentra un imprevisto, ¿no? Y ese imprevisto hay que valorarlo. Pero ahí, claro, la agilidad de la administración brilla por su ausencia normalmente, la competencia vamos allá de la empresa, pues también deja mucho que desear, y entonces todo eso unido da como consecuencia el que se utilice pues para beneficiarse unos u otros. Pero en este caso el que se perjudica enormemente es la ciudad, porque si no se termina antes de, me parece que abril del 2020, cuando termina el plan de grandes ciudades, que ya está prorrogado, pues se pierde ese dinero. Entonces lo que no puede ser es que una obra que se adjudicó, me parece que fue en julio, y que tenía un plazo de ejecución de 5 meses, que tampoco es una obra muy complicada, esa la hace cualquiera, cualquiera que sepa lo que tiene entre manos. Puedes continuar, Luis. Ah, sí. Bueno. Tenemos aquí un pequeño problema de audio solucionado, ¿no? Ahora sí. Pues puedes continuar, Luis. Bueno, entonces estaba diciendo que se adjudica una obra que creo que fue en julio, con un plazo de ejecución 5 meses, y han pasado muchísimo más de 5 meses y no ha pasado nada. Entonces la administración tenía que haber actuado contra esa empresa constructora que estaba perjudicando los intereses de la ciudad mucho antes de que se produjera lo que se ha producido, que es que la propia empresa dice: me voy. Entonces, pues vamos a lo mismo. Las administraciones tienen una dejadez enorme en todas sus obligaciones, incluida en hacer cumplir un contrato. O sea, si usted se ha comprometido a hacerlo, lo hace. Y si no lo puede hacer, no voy a esperar 10 meses, sino que me lo voy a liquidar usted a las primeras de cambio. Ha pedido un adicional. ¿Corresponde o no corresponde? Aprobarlo, pero a velocidad de vértigo para que corresponda, aunque aumente el presupuesto. Y entonces llamarle la atención al servicio, a
a los Sí. a los técnicos que han elaborado ese proyecto. Si es un imprevisto, entonces no pasa nada, porque los imprevistos Sí. son imprevistos, pero normalmente no. Y luego cambiar de una vez las formas de contratación, de adjudicaciones. No se puede adjudicar nunca al más barato, o siempre al más barato, sino que hay otras cuestiones como profesionalidad, etcétera, que deben también ser valoradas, incluso más que la parte económica. Otra noticia que tiene mucho trasfondo, por lo que veo. Normalmente todas estas cosas tienen Un trasfondo ahí importante. Las noticias son noticias porque tienen un trasfondo. Así es. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la obra del templo romano? Bueno, pues que si el ayuntamiento es ágil y resuelve el contrato con esta empresa y se le adjudica una empresa capacitada para hacerlo, sí, pues se tendrá tiempo. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, dando a hacer puñetas, con perdón, a la empresa adjudicataria y, si lo permite la norma, adjudicar a una empresa competente de esta ciudad, preferiblemente de esta ciudad, que las hay y muy buenas, capacitadas para hacer lo que se haga, sí, y exigirles el cumplimiento mediante, si no se cumple, pues una pena económica. Pues vamos a estar pendientes, a ver qué ocurre con esta obra, que esperemos que se llegue a terminar, porque yo no sé desde hace cuántos años estamos diciendo que se va a poder visitar el templo, incluso sí, que se va a poder acceder se dio ese paso, porque, bueno, pero lo de la visita del templo romano tenía sus más y sus menos, sí, y las dos partes tenían su razón, ¿no? Sí. Que es que conservar el monumento como está, otros que decían reconstruirlo, sí, nuevo, y otros que se pueda visitar. Bueno, la visita consiste en pasar por una pasarela por el centro, sí, tampoco es tanto, sí, ¿no? Eso no perjudica a nada. Los apoyos de la pasarela es lo único que hay que vigilar que estén adecuados, pero en fin, que el templo romano, como se ve muy bien desde fuera, sí, tampoco pasa hace nada. Falta, exactamente, no tiene nada que no se vea desde fuera, efectivamente. Tampoco pasa nada. Pues ¿sabes que para mí fue una desilusión saber que las columnas no eran verdaderas? Sí. Para mí fue una desilusión, sí, porque yo pensaba que sí, que realmente eso era un monumento de la época romana. Auténtico, hay partes de dos o tres capiteles y no hay nada más, ¿no? El resto se tiene conocimiento por la importancia que tuvo el foro romano en esta ciudad, que sí, es gigantesco, sí, enorme, el segundo más grande del mundo, sí, después de Roma. El foro más importante era Córdoba, aunque no le demos importancia a los romanos en Córdoba, sí, que esa es otra, ¿no? Efectivamente, eso también lo podemos tratar. Que lo que apareció en el Boulevard del Gran Capitán, sí, era parte del foro romano. De ahí hasta el ayuntamiento donde está, que terminaba con el templo, sí, ¿qué tamaño de foro teníamos? Pues imagínate. El que haya visitado el foro romano, el foro de Roma, verá que más o menos tiene el mismo tamaño. Luego es la importancia que tuvo el foro romano de Córdoba por la importancia que tuvo Córdoba en la época romana. Segunda ciudad del mundo. Y que eso se haya perdido, que no hayamos sabido mantener ese valor hasta el día de hoy. Ay, qué pena. Hay una cosa muy curiosa. General Geographic hizo en su época, yo me acuerdo que cuando en su época, desde la Confederación de Empresarios de Córdoba, se le propuso al ayuntamiento que fuéramos capitalidad cultural del 2016, que todos sabemos lo que pasó, porque la política otra vez lo estropeó todo y estropeó a Córdoba. Sí. Bueno, pues la importancia que tenía el paso de Roma, sí, era fundamental para apoyar nuestra candidatura. Y entonces National Geographic hizo una serie hizo las ciudades del milenio. Sí. Entonces, la ciudad del año 1000 fue Córdoba. No fue ni París, ni Roma, ni Grecia, ni Atenas, fue Córdoba. Y eso hoy día sigue siendo un desconocido. O sea que fue la ciudad más importante del mundo del año 1000. Sí. Como digo, qué pena, ¿no? Que se haya perdido ese poder que tuvo Córdoba, esa grandeza, pero bueno. Ahí tenemos el siglo X, lo que fue de importancia en el desarrollo tanto arquitectónico como intelectual de esta ciudad, con todos estos personajes, Averroes, etcétera, ¿no? que hemos tenido, que son los grandes desconocidos de la ciudad. De la ciudad, efectivamente. Los intelectuales de la ciudad. Tendríamos que darle más valor a lo nuestro. Ahí tiene Séneca tirado en un sitio sin un letrero que ponga que Séneca.
Efectivamente. Valorar más lo nuestro en todos los sentidos y a los nuestros. Eso sí, tenemos que aprender a hacerlo. Cambiamos de tema, pero hilamos con una de las noticias que hemos tenido anteriormente aquí en nuestra tertulia, concretamente con el tema de la lectura, porque el Hospital Infanta Margarita precisamente ha utilizado la lectura para fomentar el que los pacientes que están ingresados se sientan un poquito mejor. Es una iniciativa bastante original y, pues sí, y vinculada pues a que la gente que está en un hospital ingresada, incluso pacientes de larga duración, personas que están ingresadas con un periodo de tiempo bastante amplio, no pierdan ese contacto con todo lo que sucede fuera, ¿no? Sí, es interesante cuando el único debate que hemos visto la prensa importante ha sido pues la televisión en las habitaciones, ¿no? Sí, que si es de pago o no de pago, que si en la cárcel no se paga, que si en el hospital, en fin, cuando el debate importante es no solo la lectura, sino que ya ha habido otros interesantes, como pintura o como el exorno de determinadas áreas del hospital, que según los que lo usen, ¿no? Especialmente estamos hablando de niños, ¿no? El pintar, yo creo que es una cosa muy interesante. Hay que felicitar al director que haya tomado, a la responsable público que haya tomado esa iniciativa, y lo que hay que insistir en ella. O sea que sería una cosa muy buena para que una vez que se salga de allí, pues se siga con un hábito bueno. Sí. No solo toma una medicina, sino seguir un hábito bueno. Y el mejor hábito que hay para la parte alta del cuerpo es la lectura. Por supuesto. Pues desde aquí aplaudimos esa iniciativa también que han tenido en este hospital. No es el único, pero sí que es cierto que es el que ha potenciado de manera más especial la lectura y también esa celebración del Día del Libro que ayer llevábamos a cabo. Cambiamos de tema y vamos a hablar del aceite de oliva. También hablamos del aceite de oliva de vez en cuando, ¿eh, Luis? Es otro tema recurrente en esta tertulia. En este caso, los aceites de oliva de la denominación de origen Priego de Córdoba, fantástica denominación por cierto, reciben una veintena de reconocimientos en Italia. La vinculación de Córdoba con Italia en el mercado del aceite de oliva es bastante fuerte. Tenemos ahí una vía importante. Y ladrona. ¿También? A ver, cuéntame esa versión de la historia. La inmensa mayoría de nuestros aceites van en cisternas a Italia y se envasan con denominación de origen de Italia. ¿De Italia? ¿Eso es legal? ¿Eso se puede llevar a cabo? Sí, claro, que yo compro un aceite y le pongo lo llevo a mi bodega y lo trato y lo saco con mi marca, ¿no? Eso es completamente legal y se hace, ¿no? Sí. Entonces, el reconocimiento a los aceites, sobre todo de denominación de Priego, por parte de los italianos es importante, teniendo en cuenta que los aceites de gran calidad, de enorme calidad en este país, son los cordobeses. Entonces, están reconociendo una calidad, unos aceites, porque nuestras almazaras cada vez son más importantes, porque cada vez se preocupan más de la distribución. Hay una de las almazaras de la subbética, vamos, de la zona de Priego, que acaba de ser seleccionada por una gran marca, una gran superficie, que todo el país, para hacer el aceite con su marca blanca. Eso tiene sus más y sus menos. Pero para esta almazara es importantísimo ese paso, porque le va a permitir poder ocupar, lo que estamos tanto deseando, industrializar toda la zona del olivar y hacerlo en una fábrica con empleados y con personal técnico de nuestra tierra. Entonces es importantísimo. Entonces esos premios lo que tienen que dar de sí es que todas estas almazaras puedan ampliar mucho su acción industrial, pero sobre todo la comercial. Porque hay algunas almazaras de estas que están ahí, que están premiadas, normalmente no voy a decir nombres porque las conozco bien, algunas de ellas pues venden el más alto porcentaje de su producción, lo venden en China, por ejemplo, pero ya embotellado, etiquetado, ya el valor añadido de ese producto ya lo tiene la empresa, la marca, y se producen y se envasan y se distribuyen a partir de Priego, o sea que es muy importante. Yo creo que eso es una enorme y gran noticia y debe servir ejemplo para que otras almazaras, que no sea Priego, tenemos ya dos focos importantes en ese sentido, que uno está en la sierra, que es Pozo Blanco, y otro en la subbética, que es Priego. Bueno, pues ese ejemplo de industrialización y de comercialización pues debe de inundar toda. También tenemos otro que no se me ha olvidado, que también lo tenemos en Palma del Río, ¿no? También.
También otro foco Otro importante. foco importante que es Palma. Así es. Pues foco importante el que tenemos justo en el centro de la ciudad, nuestro consistorio, nuestro ayuntamiento, que a veces es difícil comprender qué es lo que ocurre dentro, todo hay que decirlo, pero como los niños lo ven todo mucho más fácil que los adultos y deberíamos aprender de ellos, más de 1.500 escolares han pasado por el programa de Un día en tu ayuntamiento, precisamente para que ellos puedan entender un poquito mejor a los políticos, y alguno lo ha hecho más que los adultos, que han salido hasta con sus ideas claras del ayuntamiento. ¿Qué te parece, Luis? Un milagro. ¿Verdad? Un Si es que milagro. hay que tener la mente como los niños, abierta. Hay un milagro porque nuestro ayuntamiento, que es muy ágil para algunas cosas, para otras es un desastre. Por ejemplo, si uno tiene que pedir un papel, en esta época, la burocracia no solo es burocracia, sino que es retraso. O sea que el que pedir sencillamente un padrón municipal haya que ir personalmente a pedirlo, cuando hoy día es una cosa que se podía pedir perfectamente a través de la red de Internet, no es explicable. A entrar en el ayuntamiento, cuando estos niños hayan entrado, si la han llevado por el principio, que es donde está la sala de espera, para que la atiendan un funcionario para multitud de cosas, bueno, ese ya es el momento en que al chico se le deben de caer los palos de sombrado. Es decir, bueno, si yo en mi casa todo lo resuelvo con mi móvil o con mi tablet, aquí ¿cómo es que no se soluciona todo con esto? Lo mismo da para pedir una licencia de obra menor. Hay que hacer un ingreso, pues hay que hacer el ingreso en el banco, salir fuera de esto y volver con el papelito a la gerencia de urbanismo. O sea, algo, espero que eso no lo aprendan. Y claro, pues, ¿qué pasa? Que la buena cara con la gente joven de nuestros municipios, pues a lo mejor los ha engatusado. Pero la verdad es que el asistir a un pleno es un poco... deja mucho que desear. Sí. Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Sí, lo sí, dejamos. porque usted porque siempre dice que no, yo es que soy la oposición. Claro. Partiendo de eso, pues ya lo tenemos todo. O sea que todo lo que provenga por un equipo de gobierno, todo el resto del Pleno lo desaprueba. Y todo lo que el resto del Pleno proponga, el equipo de gobierno lo rechaza, porque uno es el gobierno y las ideas son mías nada más, y el otro es la oposición y tengo que decir que no. O sea, ese sistema no es bueno. Esperemos que los estudiantes no lo hayan aprendido. ¿Viste ayer el debate? ¿El gran debate? No. ¿Qué tiene que ver con esto que estás comentando? ¿No lo viste? Sí, vi a trazos, pero quería mantener mi mente despejada. Sí, no es que es por lo de la oposición, porque me ha hecho gracia, porque uno de los 4 candidatos, no vamos a decir quién, porque quien lo viese en su casa se daría cuenta, la frase que más pronunció durante toda la noche es: eso es mentira, eso es mentira. Yo decía, como diga más, eso es mentira, €1 para la hucha, digo que nos vamos de vacaciones en un momento. Yo no lo he visto porque no creo ya, prefiero no verlos para no tener a 4 a los que no voy a votar nunca. Porque es curioso que no se habló de algo tan fundamental como es la reforma de la ley electoral, y que el político sea, el fin del político es el servicio público. Pero los 4 que teníamos allí eran profesionales de la política, o sea, viven y comen de la política y no han hecho otra cosa. Además, suponemos que los mayores que hay ahora mismo, porque claro, son cabeza de partido, por lo tanto tienen que ser los máximos políticos actuales. La reforma de la política, de la acción política en este país pasa por, en vez de ser una forma de vida, la política, que sea un servicio público. O sea, el señor que accede a la política es para servir a los ciudadanos, no para servirse de los ciudadanos. Ninguno de los 4, el día que cualquiera de ellos, sea el del color que sea, digan que si ellos gobiernan, lo primero que van a hacer es modificar la ley electoral para que haya 2 vueltas, que el que gobierne con mayoría absoluta, que tenga que gobernar, y la limitación de mandato en todas las escalas de la administración política, ese se lleva los votos de este país. Es que hay que rellenar, pero ahora, cuando lee uno las listas que nos están mandando a casa los políticos y ve una las listas, salvo honrosas excepciones que siempre la hay, todos son vividores de la política. Vividores en el sentido que quiera el oyente pedirlo. O sea, todos comen de la política, o sea, comen de lo que los ciudadanos le pagamos, todos, de nuestros impuestos. Bueno, eso es nefasto.
No es una cuestión propia de este país, ¿no? Eso también existe ya en otros países. Desgraciadamente, la cultura occidental y lo que está pasando es una consecuencia de la pérdida de valores, entre ellos el servicio público, sí, que no es un valor. El servicio público no, es servirse de lo público, sí, pero no servir a lo público. Entonces, eso no se hizo, no se vio una vez. Y sobre todo, se habla mucho de la extrema derecha, sí, derecha, pero allí había un señor de extrema izquierda que no se le dijo nunca que era de extrema izquierda. Y la extrema derecha no estaba, según dicen, el señor de Vox es de extrema derecha. Bueno, lo dicen. Pero claro, los que lo dicen tienen poca credibilidad, porque lo que están defendiendo es su pan. Pero es que allí hay un señor que sí se titula a él de extrema izquierda, que nadie se lo dice. Sí. Pero ninguno, ¿eh? Sí, sí. En fin, yo no quise verlo, o sea, estaba de música de fondo, estaba entretenido leyendo, que bueno, no me dejaron leer entre porque de vez en cuando oía las broncas y la falta de respeto que se tenían unos con otros, interrumpiéndose, dieron un mal ejemplo de lo que no debe de ser un debate. De lo que no debe ser un debate. Hay los políticos que tanto ejemplo tienen que darnos y a veces... Es que deben de dar ejemplo en todo, ¿no? Incluso hasta en la forma de vestir, ¿no? También. Uy, qué tirón de orejas acabas de dar. Hay que ser respetuoso, ¿no? Qué tirón de orejas acabas de dar. Cuando uno va a un establecimiento público, desde un ayuntamiento a una delegación de Hacienda, la persona que lo atiende a uno, que es un funcionario, debe de atender al ciudadano correctamente, tanto en las formas como en el estilo. También. Que es importante. Lo que no puede ser es que vaya uno, como yo he ido un verano, a una delegación autonómica, no, nacional, y tenga un tío en chanclas, con una camiseta de estas de esto, con unos calzonas, atendiendo al público. No puede ser. Estoy de acuerdo contigo. No puede ser. ¿Por qué? Porque ese ciudadano que es de que yo cobro necesita un respeto, y el respeto está desde la forma de atenderlo a la forma de estar presente. Sí. La presencia es fundamental. Fundamental también, bueno, cierto. Pues es fundamental para todos, pero para un político no, porque si ese político algún día gobierna, pues no sé lo que pasaría con los con los funcionarios públicos, que son los trabajadores de la administración. El ejemplo que les da es malísimo. Hay que tener en cuenta todo, hasta como uno se viste, hay que tenerlo también en cuenta. Pues sí, es importante. Por supuesto. Es importante, las formas son importantes. La tarjeta de presentación que tenemos es esa, que muchas veces nos olvidamos de eso, que la primera impresión que damos es como nos ven. Cuando yo empecé de empresario, pues mi ropa era como vengo ahora. Sí. Pero tenía un traje de chaqueta con corbata para cuando iba al banco a pedir un préstamo. Un préstamo. Y me ponía el traje de chaqueta y la corbata, ¿por qué? Porque iba a hacer algo importante, claro, y tenía que dar la imagen. La imagen, por supuesto, claro que sí. Luis, estamos llegando ya a los minutos finales de nuestro programa de hoy, de nuestra tertulia, la primera parte de nuestro Córdoba TV de hoy, y toca hablar del tiempo, que nos tiene a todos locos, ¿eh? Pues no sí. Sabemos qué hacer, lo mismo te hace sol, que llueve, que ahora que estamos en alerta amarilla, tanto la ciudad como la parte norte de la provincia, hoy en alerta amarilla por fuertes vientos. ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado, estamos en uno de los... el tiempo en el mundo entero es cíclico. Sí. Y además el cíclico es curioso porque normalmente el ciclo son de 7 años. Es como la famosa peste, ¿no? Es de 7 años. Pero no hay nada que no hayamos sufrido antes, porque es curioso porque dice... en Córdoba es que no llueve, que hace falta que llueva, porque desde el año 1950 no llueve tampoco, porque quiere decir que hubo una época en que llovió menos. Sí. Eso va en contra de los postulados de determinados ismos, como son ecologismos, o ecologistas, que desvirtúan el discurso pues para su beneficio de su discurso, ¿no? Pero en fin, esto es cíclico. Luego nos quejaremos de que llueve demasiado, pero la verdad es que nuestra gran dependencia del sector primario, teniendo las extensiones tan tremendas que tenemos de cultivos y de secano, la falta de agua es gravísima y afectará muchísimo. El que haya viento y agua en la sierra es estupendo, porque llena los veneros, la sierra verde, etcétera. Luego nos quejaremos de que haya incendio porque luego no se mantienen los bosques adecuadamente, ¿no? Pero en fin, todo es una amalgama. Yo creo que la naturaleza es lo suficientemente sabia para hacer las cosas como se deben de hacer. Y el día que le estorbemos, pues nos quita de en medio. Somos muy fáciles, la prueba la tienen con cualquier
catástrofe que hay natural, nos elimina de la fórmula más rápida cuando le estorbamos, ¿eh? Que hacemos un puente donde no hay que hacerlo. Hay un día se le infla el análisis a la naturaleza con mayúsculas y dice, puente fuera, y lo tira. Sí. O construimos un barrio donde no debe de ser construido, y cuando le estorba el barrio, pues ¡pum!, se lo lleva por delante y fuera. O hay una erupción volcánica y poner donde no se debe construir, pues se lo lleva por delante y lo quita, ¿no? En fin, todo esto... ¿Que no mandamos sobre la naturaleza, al fin y al cabo? No, la naturaleza con mayúsculas es la naturaleza, ¿no? Hay cosas todavía que no dominamos, ¿eh? Y por eso nosotros tenemos que cuidarla, pero no caer en el error de que nosotros está al servicio de la naturaleza. Sí. La naturaleza está hecha para que nosotros la aprovechemos adecuadamente y con respeto, pero no al revés. Todos los ismos, como los animalistas, no, esto de las vacas, ¿no? Es que hay una cosa que no entiende uno, ¿no? Sí, de eso ya también hablamos en otra tertulia, del tema de las vacas. Hay cosas que no se entienden. Y de los gases dejemos que la naturaleza la respetemos, pero dejemos que haga las cosas como debe de hacerlas. Por supuesto, de todas maneras sí que es cierto que nos estamos volviendo un poco locos, porque yo recuerdo que hace ya muchos años llovía en toda la ciudad, y ahora no, ahora parece que llueve por barrios. El otro día con la Semana Santa precisamente, que estábamos muy pendientes del tiempo para ver si salían los pasos y no, es que era eso, nuestra compañera María Ángeles decía que había llovido en su casa una barbaridad, otros no nos había caído una gota en la nuestra, o sea... Yo recuerdo con mi padre siendo niño, en Córdoba, andando por una calle, y empezó a diluviar a metros de donde yo estaba, y extender la mano y tocar la lluvia, retirar la mano y no llovía. Pero lluvia de tormento, o sea, gotas que más que gotas eran chorritos de agua, ¿no? Eso lo recuerdo de niño, no se me olvidará nunca, porque esas cosas que impactan. Fíjate, claro. ¿Cómo es posible? Claro, que esté lloviendo una nube tormentosa que de pronto descarga, y descarga muy local. Claro, si la nube es pequeña, pues el sitio que ocupa es pequeño. Es pequeño. Y la ciudad de Córdoba es muy extensa. Pues eso vamos a tener que tener ya en cuenta, que el tiempo... O sea, que eso ya pasó, ¿eh? Ya pasó, ¿no? Que no es nuevo. Pues el tiempo lo vamos a tener que mirar por barrios, en lugar de por la ciudad. Que llueve en Córdoba, pero ¿en qué parte concreta de Córdoba va a llover? No, lo que hay, aquí hay un registro muy interesante de las muchas cosas que hay en ese registro, que es la Mezquita Catedral, donde se basó un señor, un ingeniero de camino, pues para hacer el muro de Miraflores, que se remontó a la época de los romanos, de las inundaciones de Córdoba. Entonces se daban 4 o 5 circunstancias especiales para que hubiera una riada, y se producían cada X años. Bueno, ahora estamos según ese registro, estamos en esta época. Eso es los grandes tesoros que almacena el archivo de la Mezquita Catedral, que ahí están, y que siguen siendo grandes conocidos y con mucho y excesivo celo guardados. Debían de ser más conocidos. Eso se lo dio por ahí al archivero. Pues mira. Decir... cuando una queja de la lluvia, decir, no, si es que ahora mismo estamos en un periodo que no va a llover porque según las estadísticas, no va a llover, o va a llover así. Ahora, cuando esto se produzca, nos arrepentiremos de haber quitado el muro. Será así, ¿no? Será así. Será así. Con eso nos vamos a quedar, Luis, que llegamos puntuales así a las 12 de la mañana. Muchísimas Estupendo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, que lo sepas, que no necesitas a nadie al lado para esta tertulia. Bueno. Te lo digo yo. No, siempre el apoyarse en los demás para otras opiniones también es interesante. También, pero que tú lo haces perfectamente, así que muchísimas gracias. Y nada, si vemos a Salvador en la cata dentro de un ratito, pues tirón de orejas, ¿vale? Sí, ahí sí va. Ahí sí va a ir, ¿verdad? Seguro, pues nada, lo veremos a las 2 allí. Muy bien. Gracias, Luis, por acompañarnos, un placer. Te doy la semana que viene el día de descanso, ¿vale? Sí, bueno, es el día del trabajo. Efectivamente. Que si fuéramos japoneses lo trabajaríamos lo haríamos al revés, exacto. Tendríamos que trabajar las 24 horas. Bueno, si os decidí a trabajar, contad conmigo. Muchas gracias, Luis, pero de momento que no te oigan muy alto por ahí las altas esferas, que de momento yo quiero el día de descanso, ¿vale? Estupendo, muy Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.